¿Y si el no robarás de los 10 mandamientos no fuera una advertencia moral, sino una ecuación de física cuántica? Hoy arrancamos esta inmersión explorando fuentes que, afirman que estas leyes milenarias no prohíben conductas, sino que describen imposibilidades energéticas. Exacto. El texto que tenemos hoy sobre la mesa desmantela por completo esa visión binaria. Ya sabes, la típica del premio y el castigo. Propone que ciertas figuras históricas, que tradicionalmente hemos visto como meros legisladores morales, operaban en realidad como físicos del espíritu. Físicos del espíritu, fíjate. Me parece un concepto brutal, y es que según el material habrían dejado tras de sí un manual de instrucciones altamente codificado sobre cómo funciona realmente nuestra realidad. Sí, un manual en toda regla. Y nuestro objetivo en este análisis a fondo es justo ese. Vamos a abordar magistralmente la segunda parte de la metafísica de Connie Méndez, el nivel intermedio. A ver, la misión que tenemos hoy es clarísima. Queremos dejar atrás esa interpretación literal, casi de cuento infantil de las escrituras, para comprender lo que estas fuentes plantean como las verdaderas mecánicas del universo. Y para organizarnos, cuéntanos un poco cómo vamos a estructurar la sesión. Pues mira, vamos a avanzar en 3 fases. Primero decodificaremos el significado subyacente que, según los textos, Moisés ocultó en los 10 mandamientos. Ajá. Segundo, revelaremos el código fuente, por así decirlo, que hace funcionar a esos mandamientos mediante los 7 principios herméticos. Y para terminar, daremos un pequeño adelanto de lo que el material prepara para el nivel avanzado, que tiene tela. Ostras, pues sí que tiene tela, sí. Venga, vamos a desentrañar esto. Empecemos por la figura de Moisés. Porque claro, el material presenta un perfil que es, diametralmente opuesto al pastor con barba blanca y bastón de las películas clásicas. Totalmente. Aquí se describe a un gran iluminado. Alguien que fue educado al más alto nivel en la Universidad del Templo de Heliópolis en el Antiguo Egipto. Y este contexto de Heliópolis es vital para entender la magnitud de todo esto. O sea que no le estaban dando unas clases básicas de teología los domingos, digamos. ¿Qué va, qué va? El currículo allí incluía matemáticas avanzadas, astronomía y una metafísica súper compleja. Y los iniciados, como Moisés, utilizaban lo que las fuentes llaman un simbolismo triple. Un simbolismo triple. Eso es, una forma de registrar la sabiduría asegurando que perdurara, pero sin caer en manos equivocadas o mentes que, no estuvieran preparadas. Vale, para que yo me aclare y para quienes nos escuchan, es como si fuera un documento informático encriptado que tiene 3 niveles de acceso dependiendo del nivel de usuario, ¿no? Me parece una analogía perfecta, sí. El texto detalla que Moisés lideraba a un grupo humano recién salido de la esclavitud. Estaban en unas condiciones psicológicas superprimarias. No podía ponerles una presentación sobre leyes vibratorias cuánticas, obviamente. Claro, lógico, la gente necesitaba reglas muy de andar por casa. Exacto. Tuvo que estructurarlo. El primer nivel, el material, era para esa humanidad. Reglas literales, prohibitivas, basadas en la amenaza de un castigo. Luego está el segundo nivel, el mental, para una humanidad en estado intermedio de evolución, que es lo que nos toca hoy. Ajá, nuestro nivel intermedio. Y finalmente, un tercer nivel, puramente espiritual o jeroglífico, para estados de conciencia ya muy superiores. Y entonces, o sea, el no matarás, no robarás, sufre una transformación radical. Ya no es una señal de tráfico, de prohibido el paso. Eso es fascinante. El material sostiene que ese no indica una imposibilidad. Es como si la instrucción real fuera, oye, no podrás lograrlo, por más empeño que pongas. La prohibición se convierte en una ley física inquebrantable. Es que cambia toda la perspectiva, se convierte en una descripción operativa del universo. Si observamos el no matarás desde aquí, claro, en el plano físico parece que sí puedes destruir la biología, el cuerpo de alguien, pero la metafísica dice que el cuerpo es solo masa inerte. Exacto. Masa inerte animada temporalmente. La vida real está en el espíritu. Y la energía espiritual, por definición pura de la física, es indestructible. No se puede aniquilar la esencia de un ser vivo. O sea, destruyes el envase, pero el contenido sigue ahí, intacto. Tal cual. Y el mecanismo de fondo aquí es la ley del efecto boomerang, o lo que conocemos como karma. Si alguien intenta extinguir la manifestación vital de otro, la física de la energía garantiza que esa misma fuerza destructiva iniciará un recorrido de vuelta hacia quien la emitió. Claro, no hay un señor enfadado en el cielo lanzando rayos. Es matemática pura, causa y efecto. Es como intentar romper la ley de la gravedad tirándote de un balcón.
La gravedad no se rompe. El que se rompe es el que salta, Buena forma de verlo. que introduce el concepto del derecho de conciencia. Básicamente dice que cualquier posesión real, ya sea un talento, inteligencia o incluso dinero, se ha forjado en experiencias previas y se archiva en el cuerpo etérico. Por tanto, nadie te puede robar lo que es tuyo por derecho divino. Ese derecho de conciencia es inalienable. O sea, el nivel de provisión de alguien refleja su estado mental interior. Un talento musical o incluso la vibración de atraer abundancia no es algo que alguien te pueda quitar con un hurto físico. Vale, pero aquí tengo que ponerme un poco escéptica, y seguro que mucha gente lo piensa. Si a alguien le arrancan la cartera en el metro de Madrid, o baja a la calle y le han robado el coche, el hecho físico es innegable, el coche no está. ¿Cómo reconcilia esto la metafísica? Es la duda lógica, claro. La literatura metafísica resuelve esta paradoja separando radicalmente lo que es la manifestación física temporal, o sea, el coche o la cartera, de la esencia generadora de esa riqueza. El objeto es el efecto final, no la causa. A ver si esta analogía sirve para aterrizarlo un poco. Imaginemos un profesional que tiene un documento de trabajo valiosísimo guardado en la nube. Va por la calle y le dan un tirón y le quitan el portátil. Físicamente el hardware se lo han llevado. Sí, el hardware desaparece. Pero el archivo, la inteligencia que creó ese trabajo y la capacidad de acceder a la nube desde otro ordenador y descargarlo, eso sigue ahí, a salvo. El texto viene a decir que, si esa persona no entra en pánico y mantiene la certeza de que eso es suyo, el universo volverá a materializar esa riqueza, porque el software generador está intacto. Es que es el ejemplo perfecto. El que roba se lleva un hardware temporal que energéticamente no le pertenece y que acabará perdiendo, mientras la víctima conserva la causa de su prosperidad. El texto hace muchísimo hincapié en que ceder al terror y al miedo a la pérdida es lo único que bloquea que ese bien se reponga. ¡Qué pasada! Es un antídoto brutal contra el miedo a la escasez. Pero bueno, avanzando por la lista, llegamos al no levantarás falso testimonio. Y fíjate, la lectura aquí va mucho más allá de mentir en un juzgado. Muchísimo más. El enfoque se centra en el inmenso poder de la palabra hablada y del pensamiento. Todo lo que decretamos verbalmente es una orden ejecutiva directa al universo. Madre mía. Hablar mal de alguien o incluso menospreciarse a uno mismo diciendo «ay, qué torpe soy», equivale a lanzar una directriz súper destructiva. Y claro, el receptor de esa orden es el propio subconsciente, que las fuentes lo describen como una entidad que no tiene ningún filtro ni sentido de humor, se lo traga todo literal. Sí, opera como un archivo implacable. No juzga si la orden es buena o mala, simplemente la ejecuta. Al criticar o difamar, impregnas tu propio campo mental con esa baja frecuencia, y el subconsciente se pone a trabajar a destajo para materializar esa negatividad en tu propia vida. ¡Ostras! Lo cual, por cierto, enlaza súper bien con lo de no codiciarás, que siempre se ha entendido como no envidiar el coche del vecino. No, pero la metafísica lo explica desde la física natural. La naturaleza odia el vacío. Es que la premisa sobre la provisión universal es súper reveladora aquí. Dice que si en la mente humana nace un deseo constructivo, la simple existencia de ese deseo es la prueba matemática de que el universo ya tiene los medios para cumplirlo. A ver, dicho en plata, si tienes sed, es la prueba irrefutable de que el agua existe. No puedes anhelar algo si no existe su equivalente de satisfacción en el mundo real. Tal cual. Y si comprendes esto, la codicia pierde todo el sentido. ¿Qué lógica tiene envidiar lo de otro si el mero hecho de poder desearlo es tu garantía absoluta de que eso está disponible para ti? La tarea no es mirar al vecino, sino reclamar por derecho de conciencia lo que ya es tuyo. Me parece brillante. Y ojo que llegamos al punto donde el material plantea un seísmo conceptual enorme. Un mandato que ha marcado, bueno, toda la psicología humana durante milenios. No fornicarás. Sí, aquí hay tela. Las fuentes son tajantes. Afirman que este término es fruto de una adulteración de los traductores. El mensaje original de Moisés era «no cometerás adulterio», pero nada que ver con lo sexual. Claro, y para dar contexto, hay que decir que el texto no busca atacar a ninguna institución, solo expone la exégesis de la fuente. Y el argumento es que un iniciado del nivel de Moisés no iba a malgastar una ley universal suprema en reprimir la biología humana. Se refería a no adulterar la verdad. Adulterar la verdad. O sea, no mezclar las leyes puras del universo con dogmas, miedos y supersticiones inventadas por los humanos.
Y las consecuencias de este error de traducción han sido colosales. Desastrosas, según el texto. Por ignorancia, se transformó una advertencia sobre la pureza del conocimiento espiritual en una herramienta de pura represión sexual. Al prohibir el principio de generación físico, se bloqueó la comprensión de cómo creamos la realidad, generando una culpa colectiva inmensa. Claro, es que ancló a la gente en el miedo, les quitó la mecánica de la creación consciente. Y fíjate, esa mecánica universal es precisamente lo que estructura la segunda mitad de nuestra exploración de hoy, los 7 principios herméticos. Eso es. Es una transición natural. Si Moisés dio las reglas de usuario para la época, Hermes Trismegistos proporcionó el código fuente, el sistema operativo que hace que esos mandatos funcionen. Y el primer principio, la piedra angular de todo, es el mentalismo. Todo es mente. Sí, la base de todo el andamiaje. El texto nos dice que el universo visible es una proyección mental de una inteligencia superior, y por tanto nosotros, al operar en esa estructura, moldeamos nuestro entorno con nuestra actividad mental. Los pensamientos no son humo, son herramientas físicas. Y para entender cómo esta mente organiza la realidad, pasamos al segundo principio, la correspondencia. El famoso como es arriba, es abajo. Es la naturaleza fractal del universo. Si quieres entender un sistema solar enorme, mira un átomo en un microscopio. El núcleo, los electrones girando, es el mismo diseño a distinta escala. Exacto, y esta simetría nos da una herramienta deductiva bestial. Puedes comprender cosas invisibles o inmensas solo observando las dinámicas de nuestro día a día. Claro, pero ese diseño fractal no está quieto. Y ahí entra el tercer principio, la vibración. Nada está inmóvil, todo vibra. Y aquí es fascinante cómo la fuente traduce los estados de ánimo a frecuencias medibles de física pura. Es que la mecánica es clara. Si estás atrapado en la angustia, el odio o la tristeza, estás generando una onda muy lenta, muy pesada, una vibración bajísima. Pero un estado de gratitud o amor emite una onda rápida y alta, y la clave es que una vibración alta siempre, siempre domina y desintegra una baja. Es como encender la luz en una habitación a oscuras. La luz desplaza la sombra, nunca es al revés. ¿Vale? El cuarto principio es la polaridad. Todo es dual. Y aquí necesito que me aclares algo, porque el texto insiste en que los opuestos son exactamente lo mismo, solo que en diferente grado. Ajá. Pero a nivel corporal, neurológico, el amor y el odio se sienten radicalmente distintos. ¿Cómo sostiene el material que son lo mismo? Pues mira, la aparente contradicción se resuelve si miras la estructura y no el síntoma. La metáfora clásica es el termómetro. Frío y calor son grados de temperatura. Pero podemos usar una más moderna. Imagina un programa de edición de fotos en tu ordenador. Vale. Tienes la barra de saturación, ¿verdad? Sí. Es un único control que deslizas. Si lo llevas a la derecha a tope, los colores son súper intensos. Si lo llevas a la izquierda del todo, te queda una foto en blanco y negro. Pero el archivo base de la foto es el mismo. Solo has cambiado el valor de ese eje. ¡Ostras! ¡Qué buen ejemplo! O sea que el miedo y la fe operan en la misma barra de anticipación del cerebro. El miedo es saturar hacia un desastre futuro y la fe es saturar hacia que todo va a salir bien. Es la misma fuerza. Y si es el mismo canal, entonces puedes deslizar el miedo hacia la fe porque comparten la misma línea de código. Exactamente. La transmutación emocional es justo eso. Pero claro, el reto viene con el quinto principio, que es el ritmo, la ley del péndulo. Todo fluye y refluye. El universo oscila para mantener el equilibrio. Y esto da miedo, lógicamente. Porque si todo es un péndulo, significa que si te va increíblemente bien y eres súper feliz, estás condenado matemáticamente a sufrir una desgracia proporcional luego para compensar. ¿Cómo evitas que el péndulo te aplaste al volver? El material dedica mucha atención a esto, y la solución que propone es la técnica de la neutralización. El péndulo del ritmo no se puede parar, va a seguir oscilando ahí fuera. La clave es que existen distintos planos de conciencia, y tú puedes elevar tu enfoque mental a un plano superior antes de que el péndulo vuelva. A ver si lo pillo. Es como estar en la calle y ver que viene una manifestación súper agresiva hacia ti. En vez de quedarte en la acera intentando parar a la masa empujando, que es imposible, te subes al balcón del primer piso, ¿no? Eso es. Desde el balcón ves pasar a la gente agitada por la calle, el péndulo negativo sigue su curso, pero a ti no te arrolla ni te afecta. La analogía del balcón es perfecta para explicar esa desidentificación emocional.
Permites que las circunstancias externas oscilen por debajo de tu nivel de conciencia. No ofreces resistencia, solo observas. Y esto, fíjate, enlaza directo con el sexto principio, causa y efecto. El azar no existe, es solo una etiqueta para causas que no reconocemos. Otra vez el boomerang cósmico. Cada palabra, cada pensamiento es un motor. Si tienes una crisis ahora, no es mala suerte. Es el efecto de una semilla que plantaste antes, quizá con baja vibración o ignorando el péndulo. Sí. Y el sistema se cierra con el séptimo principio, generación, que, repito, las fuentes desvinculan del acto biológico reproductivo. Es el motor de la creación en todo el cosmos y necesita sí o sí dos energías. El principio masculino y el principio femenino, universales. Exacto. La creación requiere el principio masculino, que es la ciencia, la inteligencia pura, la lógica y el análisis. Y el principio femenino, que aporta la cohesión, el amor profundo, la devoción y el magnetismo. Para manifestar cualquier cosa real y duradera, ambos deben operar al unísono. Si la gente intenta separar la ciencia lógica del amor espiritual, los resultados siempre salen fracturados. Madre mía, es que si sintetizamos todo esto, todo este nivel intermedio es un manual de emancipación psicológica brutal. Se trata de dejar de vivir asustados por castigos invisibles y asumir que somos creadores, conscientes, manejando la vibración y el mentalismo milímetro a milímetro. Y este dominio plantea una pregunta enorme. Si ya en este nivel nos han dado el código fuente y las reglas de manifestación, ¿qué nos espera en la siguiente fase? Porque el material da pistas muy concretas sobre el nivel avanzado que analizaremos más adelante. Totalmente. Tenemos que ir preparando el terreno. Pues el salto es exponencial. Una vez que te emancipas mentalmente, puedes usar herramientas cósmicas mucho más sutiles. La tercera parte se adentra en la ciencia de los 7 rayos, poniendo el foco en la llama violeta, que describen como un fuego sagrado capaz de transmutar y disolver las cargas del karma pasado. O sea, una herramienta para borrar los archivos dañados del disco duro, literalmente. Tal cual. Y se explicará la mecánica del decreto Yo Soy, no como un pronombre, sino como una invocación del poder divino originario, además de todo el papel cósmico que la fuente atribuye al maestro Saint-Germain en la llamada Era de Acuario. Es pasar de la teoría a la alquimia aplicada. Una alquimia para tener soberanía absoluta sobre tu destino. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, antes de cerrar la inmersión de hoy, creo que vale la pena dejar una reflexión flotando, recogiendo un poco todos estos hilos. A ver, cuenta. Hemos visto que la verdadera riqueza está en nuestra conciencia y que el péndulo oscila matemáticamente sí o sí, sabiendo que el azar no existe. ¿Qué pasaría si la próxima vez que alguien se enfrenta a una supuesta injusticia, un contrato que se cae o una relación que se rompe, decide no ser la víctima? ¿Qué pasaría si en lugar de intentar frenar ese péndulo a base de fuerza y frustración, simplemente elige subir a ese balcón mental, observar la situación con la calma de saber que su capacidad de generar cosas nuevas sigue intacta? Al final, según este material, la verdadera soberanía nunca se pierde, porque siempre ha estado en el dominio de nuestro propio pensamiento.